Hola, bienvenidos a este video. Hablaremos de las obligaciones que emergen de los actos jurídicos negociables, obligaciones voluntarias. Universidad Tecnológica Boliviana, de la carrera de Derecho, de la materia Derecho Civil 3, docente, doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella, estudiante Alison Belén Blanco Manzaneda, cuarto semestre, turno mañana La Paz, Bolivia. Empezaré a dar una introducción. Habíamos entendido que el acto jurídico es la declaración o manifestación de voluntad sancionada por el derecho, y esta está destinada a producir efectos jurídicos por las partes que pueden consistir en crear. Cuando hablamos de crear, nos referimos a lo que es modificar, transferir, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Para que se dé un acto jurídico, no basta que haya un sujeto y un objeto, porque se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo un lazo o un vínculo que los una, ésta haciéndose pasar por una relación jurídica del estado de poseebilidad al estado de existencia. Habíamos dicho que los hechos jurídicos son acciones con consecuencias jurídicas y se consideran naturales, ya que se genera espontáneamente y no por la voluntad humana o por la mano del hombre. Bueno, tenemos como punto número 2 obligaciones voluntarias. Las obligaciones voluntarias, toda obligación tiene su origen. Se considera que esta clasificación comprende en todas las obligaciones posibles como origen y no pueden ser sino fuentes que son para la voluntad y la ley. Son aquellas que se originan en una voluntad y se da como propósito debidamente expresado por una o por ambas partes. Un ejemplo podemos poner la compra y venta. ¿Por qué la obligación del vendedor de transferir? Porque emana una manifestación de voluntad y a su turno la obligación del comprador de pagar un precio también emana una manifestación de voluntad. Tenemos como punto número 3 declaración unilateral de la voluntad. Esta puede describirse como la exteriorización de la voluntad sancionada por las leyes jurídicas. Implica la obligación de conservarse en aptitud y de cumplir por voluntad propia una prestación de carácter patrimonial, pecuario o moral. En nuestro Código Civil boliviano, en el artículo 955 carácter expreso dice: la promesa unilateral de una prestación solo produce efectos obligatorios en los casos expresamente previstos por la ley. Este artículo admite eficacia a la promesa unilateral de manera limitada a los casos expresamente previstos por la ley, que es el acto jurídico que crea una obligación con cargo a una persona. Para que podamos entender un poco más a profundidad de lo que es una declaración unilateral de voluntad, podemos poner un ejemplo simple y cotidiano. Así es, pongamos como ejemplo a Juan. Juan es una persona que consume bebidas alcohólicas. Él va y jura no volver a tomar. Esa es una declaración de voluntad. Entonces es la movilización de la conducta con deseos de producir efectos jurídicos, generando por una sola parte que resulta ser la obligación. Es simplemente cuando prometemos algo y nos obligamos a cumplir. Obligaciones por promesa unilateral. Las obligaciones por promesa unilateral en Bolivia son un tipo de compromiso legal en el cual una de las partes involucradas en un contrato se compromete a cumplir una acción específica o a otorgar un beneficio a la otra parte, pero esta segunda parte no está obligada a realizarla ninguna acción a cambio. En otras palabras, una parte hace una promesa unilateral y la otra parte no tiene ninguna obligación contractual de hacer nada a cambio. Este tipo de contrato se rige por el Código Civil boliviano y puede ser utilizado en una variedad de situaciones. Algunos ejemplos comunes de obligaciones por promesa unilateral en Bolivia podría incluir donaciones. Una persona promete unilateralmente donar una suma de dinero o un bien a otra persona o entidad sin recibir nada a cambio. Tenemos también promesa de pago y reconocimiento de deuda. En nuestro Código Civil, en el artículo 956, la persona en favor de la cual se hace por declaración unilateral promesa de pago o reconocimiento de deuda queda dispensada de probar la relación fundamental, cuya existencia se presume salva prueba contraria. Esto se manifiesta como unilateral de voluntad con eficacia obligatoria como el reconocimiento de firmas ante un notario.
Promesa pública de recompensa. En nuestro Código Civil boliviano, en el artículo 957 dice, quien mediante anuncio público promete alguna prestación en favor de alguien que ejecute un acto, queda obligado a cumplir lo prometido. En esta podemos poner varios ejemplos, ya sea que una persona haya perdido sus pertenencias, haya perdido unos documentos importantes, o en este caso, un animalito que es un perrito y esta persona publica que si se encuentra a este animalito, se le dará una recompensa. Entonces, al publicarlo y al poner la recompensa pública, se debe a cumplirla obligatoriamente. Bueno, en conclusión tenemos que es importante señalar que aunque la forma más conocida de crear obligaciones es a través de un contrato y que el concepto de obligación más sencillo es el que hemos apuntado, existen también otras posturas que lo han venido a perfeccionar como lo que es en este caso la declaración unilateral de la voluntad. Respecto de las fuentes de obligaciones, debemos de aclarar que la declaración unilateral de voluntad constituye la segunda fuente principal más importante de las obligaciones. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido.